Lo primero que quiero hacer es dar las gracias a la familia de Antonio Mairena una vez más, que el otro día nos ayudó mucho y nos iluminó con su presencia en el otro acto. Y hoy el portavoz de su familia, Antonio Cruz Madroñal, ha querido estar aquí también con nosotros, y quiero empezar dando las gracias y pidiendo un fuerte aplauso para la Muchas gracias, Antonio. Vosotros sois los albaceas de la memoria de Antonio, como hemos hablado. Te agradezco mucho las palabras que has tenido hacia esta peña y hacia las iniciativas que hemos tenido de honrar la memoria de Antonio. Yo creo que Antonio pues, es un andaluz universal, es un andaluz singular, y los flamencos estamos obligados a corresponder a lo que hizo, porque bueno, nos dejó una obra ejemplar, una obra única, la más grande. Nos dejó una ideología flamenca, fue un modelo de ciudadano, un modelo de cómo hay que andar por la vida, le devolvió el orgullo de pertenencia a su propio pueblo, al pueblo gitano, hizo una teoría mística del cante, y todos los flamencos y todos los andaluces en general tenemos que estar orgullosos de ti, de tu familia y por supuesto de ese faro que nos ilumina y nos iluminará siempre, que es Antonio Mairena. Nosotros estamos quejosos, como todo el mundo, de cómo el 40 aniversario de Antonio Mairena puede pasar desapercibido, como casi está pasando. Si no fuera por lo que esta peña ha promovido, de involucrar al resto de las peñas, a la Unión de Peñas Flamencas, en el acto del otro día y en recuperar su memoria, pero es incomprensible cómo las instituciones, los medios de comunicación en Andalucía parece que somos un pueblo muchas veces insensible e inmisericordia con la gente como Antonio, que son nuestra memoria y los que hacen que ser como nosotros. Por eso es nuestra obligación como peña intentar poner a Antonio Mairena en su sitio, y que desde luego que nos extraña el silencio de los demás, pero nosotros en la modestia de nuestras posibilidades pues vamos a intentar levantar la voz una vez y otra para poner esa memoria de Antonio Mairena en su sitio, ¿no? Ya sabéis que hemos hecho, bueno, estoy hablando para el 80 o el 90% que sois socios de la peña, pero bueno, ya sabéis que hemos organizado una serie de actividades. La primera, que involucramos a la Unión de Peñas Flamencas el otro día, ante el monumento de Antonio Mairena. Tenemos hoy esta actividad con Pedro Madroñal, que nos va a hablar de Antonio, con el recital de Marcelo Sousa y de Antonio Centenera. El día 16 tendremos el de una cantadora que está ahora mismo, creo que en su mejor momento de madurez, va a cantar mañana, pasado mañana, en Mairena, mañana, en Mairena. Bueno, el sábado, ¿sabes? El sábado, pasado mañana, va a cantar en Mairena. Acaba de ganar el concurso nacional de Mairena con una seguidilla que estremeció y que va a quedar para la historia. Ese día vendrá Pepe Cenizo también hablando de Antonio, y terminaremos el día 23 con un cantado joven que ha ganado el concurso andaluz de jóvenes de la Federación Provincial, que es Antonio López, y ese día pues vendrá Carmen Arjona, que también está por aquí presente entre nosotros, y que le agradecemos mucho que nos acompañe como suele hacer en todos nuestros actos, ¿no? Nosotros hacemos lo que podemos, creemos que hemos traído lo mejor para hablarnos de Mairena. Hemos traído a un cantador veterano, pero de los que ha hecho escuela, como Marcelo, una cantadora que está en su mejor momento como La Villa, un joven prometedor como Antonio López. El otro día pudimos contar con José Luis Rodríguez Ojeda, hoy contamos con Pedro Madroñal, con Carmen Arjona, vamos a contar con Pepe Cenizo, es decir, podemos ofrecer lo mejor, y eso es lo que podemos hacer dentro de nuestra modestia, pero creemos que tenemos que estar orgullosos de lo que hacemos y ser persistentes, porque así conseguiremos contaminar a los demás flamencos y que cada uno haga por lo que tenga que hacer para que esa memoria no se pierda. Bueno, a mí me toca presentar a Pedro Madroñal y estoy encantado de hacerlo. Yo a Pedro lo conocía antes porque él tiene un blog, no sé si todavía lo sigue teniendo activo, ya no, pero bueno, en las redes, si buscan ustedes Travilitran, es así, ¿no? Travilitran, pues encontrarán un montón de documentación flamenca. Así se llamaban los programas de radio
que él tenía también, que creo que ya tampoco está, porque ahora pues sus inquietudes van por otros derroteros, ¿no? Pero es un hombre, digamos que renacentista. Fijaros, profesionalmente es enfermero. Es un enfermero ejemplar. Seguro que se os ha olvidado la cara, pero seguro que todos ustedes durante la pandemia lo vieron no una vez, sino muchas veces, porque fue trending topic y los vídeos fueron los más vistos del universo, salieron en todas las televisiones porque era el enfermero que contaba desde dentro las fatiguitas que estaban pasando los profesionales y los momentos tan duros que se estaban pasando, ¿no? Todos los días yo echaba un ratito de llanto delante de viendo los vídeos de Pedro Madroñá y me reconciliaba con la vida. Así es Pedro Madroñá, flamenco y el no flamenco. Es un ciudadano ejemplar, es un tipo extraordinario. No solo es un gran enfermero, después tiene otra formación, es antropólogo además, y bueno, tiene el título de su tesis, para que toméis nota de su tesis doctoral, que además creo que fue Cristina Cruce quien te la dirigió, y que, bueno, le dieron el tribunal con Cristina Cruce, le dieron el Cruz Laude, pues ya tenía que ser bueno, o sea, que no todo el mundo llega ahí. Se llama Análisis musical y poético del cante por soleá en directo de Antonio Mairena. O sea que, fijaros, un enfermero, antropólogo, haciendo una tesis sobre cómo cantaba por soleá en directo Antonio Mairena, y conseguido un tribunal presidido por Cristina Cruce que le dieran el Cruz Laude, ¿no? O sea, bueno, no me quiero extender mucho porque el protagonista es esta, yo estoy deseando escucharlo, pero quiero contar también otra cosa. Yo lo conocí personalmente, estreché su mano por primera vez en el hall de mi instituto. Aquí no puedo decir muchas mentiras porque están el director de mi instituto, Esteban, que es socio de la Peña, y una de las personas que hicieron el instituto como es, que es un instituto que brilla por luz propia en el conjunto de los centros de enseñanza de Sevilla y de Andalucía. La otra persona es Antonio Rodrigo, que también es socio de nuestra peña y que participó en esa actividad, ¿no? A nosotros se nos ocurrió, digo nosotros porque hablo de Esteban, de Antonio y de muchos otros profesores, éramos puros de mal asiento, y se nos ocurrió muchas más aletas a lo largo de los 20 años de nuestra vida. Pero una vez se nos ocurrió trabajar de forma interdisciplinar el tema de los refugiados, de manera que los chavales, el profe de matemáticas, pues le pusiera problemas donde estaban los refugiados, y el profe de filosofía pues le hablaba de la ética de la responsabilidad ante el hecho fronterizo, y los de historia pues le contábamos las distintas migraciones que había habido en el mundo. Bueno, se formó un clima en el instituto tan extraordinario que los chavales se vinieron arriba y quisieron contaminar a sus compañeros de lo que estaban aprendiendo. Y todo el instituto, cada vez que pasaba, se venía más arriba. Y un día, un grupo de alumnos decidieron poner unas imágenes por allí de lo que estaban aprendiendo en las clases sobre los refugiados. Y cogieron una cosa que reconozco que les había puesto yo en clase, que era un taranto, en realidad es una taranta, ¿no? La taranta del Tonto Linares, que la tiene grabada Manuel Cazulo en un disco que se llama Entretiempos, si mal no recuerdo. Y los chavales se quedaron impresionados. Es una taranta con una letra a Alián Kurdi, que era ese chaval, ese niño que murió en las playas con los pantaloncitos cortos, en las playas de Grecia, ¿os acordáis? Y la letra decía, corrígeme Pedro si me equivoco, enterradito en el mar, inocentes cuerpos muertos, malditos sean los tiempos malditos sean los tiempos, tengo más memoria que tú, bueno, como sea, malditos sean los tiempos en que se tienen que ahogar la gente que va huyendo, ¿vale? Eso, en la voz de Castulo, imaginaros, yo cuando lo escuché por primera vez, lo escuché en directo en Torres Magrena, y fui a preguntárselo a Manolo Castulo, le pregunté, ¿de quién es esa letra? Me dijo, de Pedro Madroñá. Digo, ya hay que buscar por ahí, ya hay que saber. Y bueno, me encontré que él había tenido la curiosidad de, al enterarse que en el instituto se estaban haciendo ese tipo de cosas, pusieron la silueta de Castulo, con cartulina las olas del mar, ese tipo de cosas, y un día salgo por allí y digo, a mí me parece que usted es Pedro Madroñá, ¿sabes? Y ahí tuve la oportunidad de conocerlo.
Es un ciudadano al que uno se puede encontrar en cualquier causa benéfica en esta vida, cada vez que haya que tenderle la mano a los demás. Tiene un compromiso con su pueblo, él es político también, y os puedo asegurar que ha hecho una campaña electoral preciosa, como todas las cosas que hace. Como los vídeos de esté uno de acuerdo o no esté de acuerdo, pero hay que reconocer que el ciudadano Pedro Madroñán es un ciudadano distinto y un ciudadano que transmite, que contamina, que estimula en todo lo que hace y que da gusto encontrárselo. Yo me lo encontré en ese momento. Bueno, por último, una última recomendación. Pedro Madroñán tiene un libro que lo tenéis que comprar, ¿vale? Se llama El arte de saber escuchar. Yo creo que es un mensaje flamenco. El arte de saber escuchar. Así que la recomendación de ese libro y con ese lema, yo me callo y vamos a escuchar todo, a ver qué nos cuenta Antonio Mairena, Pedro Madroñán. Disculpa, una cosita. Un mensaje que lo tenía que haber lanzado el primero. Este esfuerzo que estamos haciendo es ímprobo, A nosotros no nos gusta que los artistas vengan por la cara a cantar, no estamos de acuerdo con eso. Nosotros pagamos modestamente, pero pagamos, nos retratamos. Nosotros invitamos a las demás peñas a que también hagan eso. Eso anda dando sablazos, que si alguna vez hay que darlo no hay más remedio, pero como en la vida. Entonces a nosotros nos gusta cumplir. Nos hemos metido a lo largo de este mes en este tema de las conferencias, de las actividades, no tenemos subvenciones. Es posible que el ayuntamiento nos dé una parte del recital de la Liga, pero solo es posible, no es seguro. En este momento no podemos asegurarlo, y menos con los ordenadores hackeados como los tienen, ¿no? Como me acaban de decir esta misma mañana. Entonces, nosotros creemos que el flamenco tiene que estar accesible para todo el mundo y nuestras puertas estarán siempre abiertas. Y hablo sobre todo para los que no son socios, porque los que sois socios ya sé que colaboráis y ya sé pero los que no son socios que sepan, como ponen el sobrecito que tenéis ahí, que aunque a ti no te cueste nada, el flamenco no es gratis. Entonces os vamos a estar muy agradecidos si introducís en el sobre cualquier colaboración, la que sea, desde una moneda hasta lo que cada uno pueda, ¿vale? Y lo depositéis en una cajita que hay ahí al salir. Gracias a eso podremos seguir haciendo el flamenco accesible para todo el mundo, con las puertas abiertas como es normal en esta casa, ¿vale? Muchas gracias. La verdad que una de las presentaciones más bonitas que me han hecho Europa. O menos piropo. Yo creo que era una expectativa que los que sí habían sido capaces de conseguir. Pero vamos, como luego he hablado de dinero, he trabajado un poco. Bueno, muchas gracias Miguel, muchas gracias a la peña, muchas gracias al auditorio, porque realmente es muy llamativo que para escuchar a alguien hablar de flamenco y de un flamenco que, bueno, que ya se ve, hay que coger los prismáticos prácticamente para verlo y para sentirlo, pues que haya tanta gente y un nivel tan bueno. A los que no conozco, pues me imagino que lo tendrán, y es que hay mucha gente que conozco bueno, que son aficionados de primer nivel, y que además tengo aquí la presencia de Antonio Cruz Madroñán, que somos madroñanos, somos parientes cercanos, pero lo que sí nos une es una bonita amistad. Y además tiene patente de corso, que era como una carta que le daban a los barcos, que podían atacar al enemigo, o al barco que ellos creyeran que era el enemigo, así que si ven que en algún momento digo algo inadecuado, él puede levantar la mano y atacar. Y al resto también, en el momento que creáis oportuno, pues participar o crear algún debate, por mí no hay ningún problema. Cuando Miguel me habló de participar, bueno, pues yo le dije que sí, porque además, como veis, tenemos buena relación, el cariño es mutuo. Yo pensé pues en hablar un poco de las conclusiones sobre la tesis doctoral que yo hice, sobre la creatividad, la originalidad de la obra de Antonio, que es un poco ir en contracorriente del discurso oficialista sobre el maestro, pero que cuando uno coge los datos reales de su obra
y analiza realmente a nivel musical, a nivel poético, incluso a nivel filosófico, su obra al completo, pues lo que encontramos es un hombre totalmente original y creativo. Yo creo que es el mayor artista y creador de la historia del flamenco, pero no porque me guste más o menos, que me gusta y mucho, sino porque además los datos así lo avalan. Sin embargo, como hoy me tocaba el día 7 de este mes, el 7 de septiembre, es el día que, aunque estamos conmemorando la muerte de Antonio, el 40 aniversario de la muerte, hoy precisamente se cumple el 114 aniversario de su nacimiento. Entonces, para hablar de cosas que nacen o que están vivas, prefiero hablar de una obra artística que también cumple ahora 40 años, y es la obra, el disco que salió a título póstumo, se editó y se publicó a título póstumo de El calor de mi recuerdo, de Antonio Mairena. De hecho, hay mucha, pues mucho recuerdo alrededor de este disco y un poco la idea de que fue el esfuerzo que hace en la grabación el que finalmente termina con la vida de Antonio Mairena. Así que hoy, y también un poco acordándonos de María Jiménez, que nos ha abandonado tal día como hoy, ¿no? Una artista también muy vinculada tangencialmente al flamenco, pero muy sevillana y muy andaluza. Recordad que cuando Miguel ha dicho que esta peña está haciendo pues posiblemente más que cualquier entidad, sea pública o privada, por la memoria del maestro, pues casi, no tanto por la memoria, sino por la conmemoración de este 40 aniversario de su muerte, pues que lleva razón. Y esto duele un poco, no a aquellos que nos gusta su figura, su obra, sino también al que se siente andaluz. Hay que recordar que Antonio Mairena, Antonio Cruz García, fue el primer hijo predilecto que tuvo Andalucía. Justo después de su muerte se reunió pues, la Junta de Andalucía en aquel momento y dio ese, que creo que luego compartió con Rafael Alberti ese mismo año y con varios artistas que no recuerdo ahora mismo, pero que el primero que se le concedió justo a los pocos días de su muerte fue Antonio Cruz García, Antonio Mairena. Por lo tanto es un andaluz universal y musicalmente, artísticamente y culturalmente creo que uno de los grandes valedores de la Andalucía y de España, pues muchas veces esa relación que nos sirve para vender al exterior, luego en el interior no la sabemos darle la importancia real que tiene. Como vamos a hablar de un disco, de una obra de teatro, aquí hay que callarse. Me gustaría un poco enmarcar la idea. Yo no voy a analizar todo el disco, que vamos a hacer analizar dos cantes, pero con esto tenemos para el tiempo que me ha dado Miguel y más, yo creo. Vamos a analizar el cante de Mi recuerdo de Charamusco, esa soleá que luego pues, causó tanto alboroto en la prensa y que hoy día sigue siendo uno de los cantes que se interpreta pues, en cualquier recital o festival flamenco que se precie, y la tonal, ¿no? Que me parece que son dos de los cantes más simbólicos y que mejor representan pues, la idea de esa obra, de ese conjunto artístico que compone una sola obra, que es el disco, ¿vale? Del calor de mi recuerdo. Algo que no es habitual. Los flamencos, el hacer un disco monográfico, y no solo monográfico, sino simbólicamente que tenga un contenido único, no es lo habitual en el flamenco. No se ha dado en pocas ocasiones. Y ya lo hace Antonio en el año 83 con 74 años. Os doy un poco la tralla al principio con unos conceptos un poco más teóricos, pero bueno, por lo menos para enmarcar la historia. La experiencia estética lo traigo escrito porque yo me gusta hablar mucho y cuando es de cante me gusta hablar más, entonces muchas veces lo que hago es que me voy derivando lo que no quiero decir o lo que no estaba pensado decir, y por el respeto que le tengo a la gente, porque creo que yo vengo a contar una cosa y creo que es lo que son dos
trazos gordos además, pero que creo que os pueden gustar y que realmente tienen importancia. Bueno, la experiencia estética del arte flamenco ha tenido una relación directa con la expresión emocional, tanto del intérprete como del espectador a lo largo de la historia. Influenciadas por la liturgia, ahora lo explico más, influenciadas por la liturgia en su representación, la temática de la obra o el espacio escénico. Pero estas emociones igualmente han estado relacionadas con el concepto subjetivo y abierto del arte. Nosotros, el flamenco, muchas veces, cuando hablamos de arte, le damos acepciones distintas. Gente que alguien tiene mucho arte cuando tiene mucha gracia, ¿no? Cuando hay un bailado que sale y se da una patadita y dice qué arte tiene, ¿no? O incluso un cantador, Chano Lobato, ¿no? Parecía la salida que hacía por la alegría, qué arte, ¿no? Independientemente de la calidad o no musical o técnica de lo que esté haciendo el artista. Entonces, hemos usado la palabra arte con distintas acepciones que luego para ponernos de acuerdo es difícil. Entonces, la diferencia está entre ese flamenco de uso, que es el flamenco que hacemos cuando tenemos una comunión o un bautizo, y el de cambio, que es el que hay una contraprestación por hacer. Pues a lo largo de la historia, el flamenco de cambio, o sea, el flamenco que más tiende al arte, que es el que más tiende, el que más se sofistica, que más se complica, para poder cotizar a la para que te pague casi más que al siguiente, el flamenco de cambio, el flamenco en el que hay. Pues bien, ese flamenco nació como una representación del flamenco de uso. Es decir, el flamenco es como una especie de performance. Cuando sale al escenario, lo que está intentando revivir es un flamenco de uso, ¿no? A lo largo, sobre todo en el siglo XIX, hasta el siglo XX, en que empiezan a salir las grabaciones, unas grabaciones que empiezan a salir, que se recogen para guardar un tesoro, no como algo económicamente rentable, sino que cuando empiezan los aparatos que recogen la voz, lo que hacen es intentar grabar las cosas extrañas, las culturas de los pueblos, y entonces el flamenco pues se graba mucho para rescatarlo. Luego hay un periodo en el que se graba para catalogarlo, para decir esto es esto, se va poniendo como en cada cajón lo suyo, y luego empieza cada vez más esa parte artística, es decir, yo voy a traer una obra, yo voy a hacer una obra artística como el que hace un cuadro. Y el cuadro es un ejemplo bastante atractivo de traer una comparación como esta, porque muchas veces en el flamenco escuchamos un cante que es parecido al que lo hizo, el que lo inventó, y hay gente que lo ven bien porque se quedan en la parte de la percepción, es decir, si alguien canta una malagueña de Chacón y la canta con los registros de Chacón y las formas de Chacón, pues a nivel perceptivo es algo que neurológicamente te atrae. ¿Por qué? Porque tiene una dificultad importante, encima tiene unos tonos, tiene una voz bonita, pues eso, pero claro, a nivel artístico, algo que ya está hecho, normalmente el público, cuando escuchamos una malagueña de Chacón, por muy bien que esté hecha la malagueña de Chacón, ya sabemos que esa malagueña la hizo Chacón y que ya la hemos escuchado en su parte original. Por lo tanto, cuando alguien interpreta un cante de otro artista, que además ya tenemos documentos gráficos, o sea, sonoros, recurrimos a la parte simbólica y a la parte, al pensamiento del autor y a su vida, a lo que representa, y de ahí, independientemente de que se ajuste más o menos al canon, a nosotros nos va a gustar más o nos va a gustar menos. Entonces, si he explicado un poco, o que no digo que esto sea así, esto es como yo lo entiendo. Entonces, si nosotros intentamos que el flamenco se considere un arte dentro de nuestra cultura, el producto
artístico tiene que tener una fase reflexiva y una fase de creación que tiene que ver, en muchos casos, y en el caso de Antonio Mairena, más que en todos, que es autorreferencial. Antonio fue el mayor creador de la historia, pero siempre partiendo de referencias dentro del campo que él creía el flamenco, o que él definió como flamenco. Por eso, su música siempre sonaba a música clásica. Pero si uno revisa la historia de la discografía de Pizarra y Cinto de Cera, incluso en el vinilo, no hay ningún intérprete anterior a Antonio Mairena que suene parecido a Antonio. Estamos hablando solamente del sonido. En el sonido no se parece a nadie, aunque en nuestra cabeza esté que el flamenco clásico es la forma que tenía Antonio de cantar y el sonido que desprendía Antonio. O sea, él fue capaz, con su forma de interpretar, su técnica musical, como tienen todos los artistas que cantan, tienen un artista que canta y que pinta y que necesita una técnica, necesita tener un procedimiento para crear. Y Antonio, el suyo, lo hace clásico, pero no era clásico. En ningún caso no hay un sonido en toda la discografía anterior que se parezca remotamente a Antonio, más allá que cuando Antonio tiende a colocar la voz como Manuel Torres en alguno de los, en un disco, o en algo, ni siquiera en un disco completo, en algunos cantes. Pero de toda su discografía no hay ningún cantador anterior que se parezca a Antonio. Pero es que cuando uno compara las letras que cantó Antonio, miles y miles de letras distintas a las que ya existían en el repertorio, en la que está lo que podemos estudiar. No sabemos el repertorio que había en 1894 si no se recogió, pero en el que está recogido, que son muchas, el repertorio poético de Antonio no tiene nada que ver con eso. Pero es que además, musicalmente, aporta más que la inmensa, o más que todo, no que la inmensa mayoría, más que todos los artistas flamencos, tanto melódicamente como estructuralmente. Cante no solamente la melodía, sino la estructura, cómo estructura cada uno de los tercios. Cuando hablamos de tercios, nosotros decimos que un cante, esta es la taxonomía que yo sigo, no el que tenga que decir, bueno, es la que yo sigo y la que sigue mucho de los aficionados y estudiosos del flamenco. Un cante no es una canción entera, no es un corte entero de un disco, sino un cante por soleá es un poema cantado, un poema de 4 versos, que es como son la mayoría de los cantes, hay de todo, pero bueno, el clásico, soleá, alegría, poema de 4 versos, y tú lo cantas, cada tercio, un poema de 4 versos puede tener 8 tercios, porque se repite el primero 3 veces, el segundo 1, luego el tercero 3. Pues estas estructuras, Antonio nunca cantó lo que yo estudiaba, que tengo 800 cantes estudiados, de soleá. Tengo más estudiado de otro estilo, pero solamente de soleá, 800 cantes, nunca repitió la misma estructura, con la misma letra y en el mismo estilo. Jamás. Hoy día, y a lo largo de la historia, hemos visto como cantadores que pueden llevar 40 años cantando la misma letra, en el mismo estilo y con la misma estructura, en el mismo tono. Esto no existía en la manera de interpretar a Antonio. Estamos hablando del directo, pero es que los discos le pasaban igual. Más de la mitad de las letras que él grababa no se habían registrado nunca, jamás. Algo que era muy raro en sus coetáneos. Todos grababan letras que estaban en el mercado, digamos, ¿no? Y él tampoco hacía. Es decir, que era muy original y muy creativo en un montón de aspectos del cante, hasta en el aspecto, en su pensamiento, porque eso, todas esas letras, todos esos temas de las letras, todas las estructuras, las llevaba a su pensamiento, es decir, a sus fundamentos éticos del cante, filosóficos.
Él creía en la tradición, creía en la geografía, el triángulo de Cádiz, la Baja Andalucía, Cádiz, Jerez, Sevilla, creía en los maestros, le daba mucha importancia a los maestros y le daba mucha importancia pues al mundo gitano, diferenciaba todo su pensamiento, lo llevaba con las letras al pensamiento y el pensamiento a las letras, es decir, que era un artista, independientemente de que cada uno le pueda gustar más su timbre de voz, su velocidad, su potencia. Bueno, pues hay gente que le gusta más un arabesco de Marchena que una tona abierta de... Bueno, pues esto ya entra en cuestión del gusto, pero cuando uno analiza la obra artística desde una perspectiva más o menos seria o profesional, se tiene que fundamentar en una serie de principios, igual que se estudian los artistas renacentistas de la pintura o de la arquitectura, con los mismos parámetros tenemos que estudiar los artistas del flamenco, o así lo entiendo yo. Pues, más allá de esto, todo esto hace que nos planteemos el flamenco como un arte en sí mismo y reflexionamos sobre la producción artística, la obra y cómo catalogarla en una actitud claramente estética, entendiendo esta como parte de la filosofía que se encarga de la belleza, el gusto y de principalmente el arte. Bueno, pues teniendo esto más o menos claro, o por lo menos como introducción a la charla, vamos a hablar del disco El calor de mis recuerdos. El disco que sacó a título póstumo Antonio Mairena, que además lo dedicó a la ITEAF, que era una organización auspiciada por el mismo Antonio Mairena, que era para los cantadores, para la tercera edad, no recuerdo el acrónimo, como el Instituto... Institución de la Tercera Edad de Artistas Flamencos. Es decir, que él mismo inició esa institución y colaboró, y de forma muy importante, ya que este disco pues se sacaron 2000 copias que fueron vendidas pues prácticamente en los pocos días, un disco muy esperado, justo además con Antonio recién desaparecido, y se presentó en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla, pues con toda la crema de la cultura andaluza del momento, ya que al mismo tiempo se le daba la distinción de hijo predilecto de la comunidad andaluza. Este disco vino muy porque tenía algunas referencias que hizo él sobre el disco, porque él había grabado, corrígeme Antonio, si me parece que fue en el año 76, el último, ¿no? Y ya su obra póstuma, que es del año 83, o sea, y en esos 7 años él no grabó, pero se llevó incluso más tiempo organizando este disco, porque en él hace también como una especie de ruptura con todo un discurso que se había impuesto y que él había impuesto de alguna manera. Dijo de este disco: entre mis proyectos de futuro tengo por objeto proyectar el cante hacia el futuro. En ella pienso desarrollar una técnica que se pueda actualizar dentro de muchos años para que los fundamentos del cante no se pierdan. Y si tengo salud, seguiré cantando y grabando para desarrollar mis novísimas ideas. Un hombre de 74 años, de la época, que ahora cuando lo escuchemos cantar, bueno, imagino que muchos se nos los cantes de memoria, pero que 74 años de aquella época, tener en la mente la capacidad esa de creación y además de interpretación, pues una cosa también bastante llamativa, ¿no? 74 años en el año 80, pues alguien que había nacido en 1909, pues es algo de tener en cuenta, y sobre todo las capacidades vocales que conservaba en ese momento. Si tenemos que llevar el arte flamenco con toda su esencia al siglo XXI. Espero que mis amigos, los mairenistas, los más jóvenes, puedan dar claro testimonio. Nunca un cantador genial hace lo mismo 2 veces. Esta frase es muy interesante para entender qué hace él en este disco. Nunca un cantador genial hace lo mismo 2 veces. Se crea el cante, se destruye y con la misma esencia se construye otra cosa. Es decir, es lo que hemos estado hablando antes, es hacer lo mismo o no hacer lo mismo, hacer cosas diferentes, pero
con los mismos referentes. Una creación autorreferencial, siempre dentro de las fronteras que él mismo se impuso como lo que era y lo que no es flamenco. El primer título que pensó era Antonio Mairena, su cante para el 2000. Estamos en el 2023, estamos hablando de él, es decir, que se salió con la suya. Los beneficios del disco fueron a la institución, los guitarristas fueron Pedro Peña, también desapareció, y Enrique Melchor, que tristemente desapareció, mucho más joven. Los palmeros, Nano de Jerez, Joaquín el de Bastián, sobrino de Juan Barcelona, que era un tano de los aficionados a conocer, de Alcalá, y el poeta de Alcalá, Manuel García Fernández, este hombre que da en la película de Enrique Geografía, sale con el pelo. Tenía mucho arte, ¿no? Tenía mucho arte, que la sección de arte que usamos los flamencos. En el 20 aniversario se volvió a editar el disco, pero ya en CD. Vamos a ir al título. Antonio es pionero en la producción discográfica con carácter monográfico, temático y contemplado como un todo. Esto es lo que hemos comentado antes, ¿vale? Es una cosa extraña, incluso a día de hoy, de muchos flamencos que graban un disco y una sola, y tienen un tema y los otros otro tema, y no tienen un nexo de unión, ni tienen un mensaje, ni tienen una... Antonio desde los años 60 empieza a que cada uno en su disco digan una cosa, signifiquen una cosa y pongan en valor a un artista, a una tierra, a un pensamiento, algo que realmente es muy llamativo y además le da mucha esencia, y por eso Antonio, más que el gusto de mucha gente que también lo tiene, lo que tiene es el respeto y la admiración por su capacidad artística, por la artisticidad, no por su capacidad interpretativa, que también, pero hay mucha gente que le gusta más otro tipo de cantos o cantadores que apelan más a la emoción o a lo telúrico, a lo terrenal. Y Antonio era mucho más reflexivo y mucho más artista para esta forma de entender el arte en la que estoy. Bueno, lo primero que impresiona del disco, teniendo en cuenta la vida y obra de Antonio, es la frase que da título, que es el calor de mi recuerdo. Nos da una idea clara del contenido del mismo, explícito y revelador. El título no podía ser más acertado. Los recuerdos de Antonio darán luz a nuevas melodías, a letras de su puño y letras, e incluso nuevos estilos flamencos, convirtiéndose, a mi parecer, en el disco más personal, autobiográfico e íntimo de toda su carrera. Mairena carga con 74 años de edad cuando afronta este reto. La edad avanzada de Antonio le hace considerarlo por parte de muchos críticos de la época como un anciano. Su forma de plantearse la obra también nos da pie a que Antonio consideraba que está en las postrimerías de su vida. Él lo hace como una especie de herencia, como un legado, como una última, un último pensamiento que quiere dejar preso en la historia. Las letras de los cantes también dan una idea de esto. Sin embargo, Antonio no ejecuta los cantes como un cantador mayor que lucha contra las mermas físicas que el tiempo vivido provoca, sino que realiza un despliegue total de facultades y, lo que es más importante, de imaginación, de innovación y creatividad, saliéndose incluso en parte de ese esquema que él mismo había creado y había impuesto como flamenco clásico. Recordemos que el modelo mairenista se consagra como la purificación esencialista del flamenco en la primera mitad del siglo XX, contraposición al operismo, y que se impone en los 60 como flamenco clásico. Y aunque parte de ese flamenco ortodoxo por el que tanto luchó, el resultado final rompe con todo el monumento arquitectónico creado durante su carrera para abrir los límites a un flamenco nuevo, renovado, pero conservando la esencia y características propias del cante. En realidad, esta es la clave de su última grabación. No solo destruye los cantes para crear algo nuevo, sino toda una técnica, una disciplina, una forma de cantar, y se renueva buscando un destino, la pureza, dentro de la renovación del mismo cante. El calor de mi recuerdo se convierte, dentro del ámbito mairenista, en una obra transgresora, rompiendo con una dinámica constructiva
esquematizante y académica de los últimos 20 grabaciones. En su última obra no sigue el mismo patrón ejemplarizante, riguroso y académico de su obra anterior, sino que acude en mayor grado a la emoción y a la creatividad personal, tanto musical como literaria. Vamos a mi recuerdo de Characosco, que lo tengo aquí, por eso no sé si... Subió una alta montaña Cachito por lo y menos. buscando leña para el fuego. Como no la encontraba y al valleado bajé de nuevo, subí a una alta montaña y a buscar leña para el fuego. Desde el primero que cantara, que grabara, que sería aquel que tenga la culpa, que fatigue pasa yo, le arranquen a pedazos las alas del corazón, el estilo del mellizo, grabado en Tánger en 1944, hasta el último de este dichoso Hermozuelo, que es la coletilla de este cante, hace 147 cantes por soleá, 147 en su discografía, con 45 estilos distintos. Fíjense que la siguiente artista discográficamente que más cantes tiene por soleá es Pastora Pavón, que tiene 64. Es decir, Antonio graba 147 y Pastora 64. Y en estilo graba 45 Meireles y 17 Pastora. En el caso, por ejemplo, de Caracol, grabó solo 36 cantes por soleá y 8 estilos. Es decir, en número de estilos, la obra de Antonio es mucho más extensa que la inmensa mayoría de los grandes maestros del flamenco. Luego en directo, como he dicho, yo estudié 790 cantes. A cada uno de esos, no sé si fueron 34 criterios distintos a cada uno de los cantes, ¿vale? Y en este, si grabado tiene 45 estilos, en directo le reconocemos hasta 65 estilos distintos. O sea, que es una cosa maravillosa. Él decía del cante por soleá, un cante muy serio, yo creo que llega a la fibra de casi todo el mundo. Cuando se da con su verdadera medida, llega a casi todo el mundo. El que tenga duende, tenga garra y se cante con el corazón. Porque para cantar bien por soleá hacen falta tres cosas. Y esto es interesante. Primero, cerebro. Después un instrumento que transmita, que llegue al corazón, y una sensibilidad. Y lleva muchas veces una forma poética o flamenca, es decir, que para poder crear una obra, primero hay que tener una parte intelectualizada, luego tienes que tener una herramienta, y luego esa sensibilidad que haga que conecte tu mundo con el resto de las personas. Bueno, pues el primer estilo que hemos escuchado, chicos, la mayoría, conocéis este cante, empieza con un estilo y luego los otros es lo que llamamos el cante charamusco, que se va repitiendo, ¿no?
el primer estilo, el estilo parece proceder del Juanichi, no este es el charango. El Juanichi marinero parece de Luis Soler y Ramón Soler nos ponen sobre la pista de los parentescos musicales sobre una soleá de Juanito Valderrama, que la verdad no sé si la conocéis, está dentro de un popurrí de eso que hacía Juan Valderrama, y el primer cante que hace es la soledad de Charamusco, y la verdad que es muy parecida, tiene cierto parecido. Antonio se llevó preparando esta soledad 20 años. Tenemos grabaciones caseras desde los años 60 en el que empieza a apuntar lo que él va a hacer luego con el Charamusco, que nos da una idea también de cuál es el proceso creativo de él, porque su vida, solamente esa frase la dijo Antonio en una entrevista, la vida de Antonio era el canto. Él vivía simplemente y solamente para el canto. Entonces, son 24 horas, 7 días a la semana, durante 74 años. Entonces le tiró. Entonces, cuando él grababa un disco, y grababa una letra, y grababa una música, todo lo tenía en la cabeza y tenía un porqué, tenía un sentido. Y ese cante, como digo, lo viene él, tal como aparece aquí, lo viene rumiando, lo viene amasando durante este años. Como los Dolés dicen, esta relación que tienen con el cante de Jerez, que apunta más a un razonamiento musical y científico que la vía oral, que puede ser más antigua que Frijoles, concretamente Paquillo y el Guanté, esto es un poco datos más técnicos. Lo que sí es verdad que este cante es muy difícil no encuadrarlo en Triana, por mucho que se llame Charamusco y por mucho que tenga reminiscencia de Jerez, el sonido es el cante de Triana. A Triana. Esta es una apreciación, por lo menos mía, personal, ¿vale? Morente la graba justo 6 años antes, 1977, tiene una relación con Juan Antonio Muñoz, que era un aficionado de Madrid, que Antonio Mairena también tenía mucha relación con él, y luego el propio Juan Antonio, porque se forma una polémica cuando Antonio dice que este cante lo reedita él, o él tiene reminiscencia de cuando fue a Jerez y lo produce de alguna manera o lo reproduce a su forma, y cuando se ve que Morente ya lo tenía grabado. Entonces, este aficionado en común es el que dice que esa cinta se la dio él a Morente, y Morente posteriormente reconoce que efectivamente la cinta de Antonio grabando en cintas caseras, porque este aficionado era guitarrista, entonces Antonio Mairena iba a verlo y lo que hacían era pues crear y ensayar y mirar cante y montar cante, y en una de esas cintas viene montando el Charamusco, que es la que hace Enrique Morente, que por supuesto la hace a su forma y muy bien. Soy también un enamorado de Enrique Morente y bueno, de los cantores que hemos nombrado acá. Esta forma de ver el canto como rivalidad y esa no es la mía. Yo estoy en otros sitios y defiendo también la figura de Mairena desde unos postulados que tienen más que ver con el estudio, con la ciencia y con la interpretación, que con ese mairenismo, bueno, pues, que yo creo que hace más daño que beneficio, ¿no? Ese de querer meter en la cárcel al que hable mal de actores. ¿Qué pasa? Te creeréis que no, pero a día de hoy hay gente que le gustaría que entraran en la cárcel los críticos que los maten. O sea, que hay de todo, ¿no? Yo lo defiendo desde otra postura que creo, bueno, que aparte de que es más objetiva, es que Antonio nos da muchas razones para defender. No hace falta levantar pecho ni dar voces, porque Antonio tiene un montón de razones y de criterios para decir que era uno de los padres de esto y un magnífico artista, y más allá de flamenco, uno de los grandes creadores de Andalucía. Antonio pone más que nunca en relación la música y la letra en este cante, ¿vale? De nuevo, una de las constantes es la obra mairenista, la comunión completa entre melodía, entre el juego que hace la voz y la temática, el palo o el cante que está haciendo y el propio sentimiento
a expresar, hasta el punto de asociar notas con palabras. Y si vemos en el primer cante que hemos escuchado, el caso de subir o montaña, las canta cuando el cante va para arriba. Y fuego y valle lo hace cuando las notas de la melodía van para abajo. Es decir, llega ya hasta el último recoveco de la relación que puede tener la literatura con la música y con el arte. La relación temática de las estrofas, de lo que llamamos cantes, de esas 4 estrofas, o sea, de esas estrofas de 4 versos que son las habituales que se cantan en el cante por soleá, en este caso hay una continuidad temática, algo poco común en el flamenco. En el flamenco suelen ser cantes independientes unos de los otros, donde se abre un universo y se cierra, ¿no? Que es la dificultad que tiene escribir letras de flamenco. La gente que ha escrito aquí letras de flamenco, que las hay, saben que lo difícil es crear una situación, darle un nudo y cerrarla en 4 versos de 8 sílabas. Tiene una complejidad es muy difícil, ¿no? Pues esa es una de las características del cante por soleá y de muchos de los cantes del flamenco. Sin embargo, en este, Antonio lleva un hilo conductor entre todas, una temática, no solamente la temática, sino que la propia palabra está toda relacionada. ¿Qué es lo que pasa? Que esto es como una especie de romance, ¿no? Es un romance entero que se ha cantado por los cantes por soleá. Esto aburre al oyente. Entonces, lo bonito de escuchar la soleá es que en cada uno de los cantes te transportas a un mundo y además cada uno le da un sentido. Son muy genéricas, ¿no? Y ahí, yo recuerdo una conferencia, las primeras que yo fui siendo un chiquillo, un ejemplo que pusieron de una letra que era paso por todo, pero por eso no paso yo. Y cada uno de los que lo escuchamos, pues para nosotros un significado distinto, aunque fuera la misma cosa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú tienes un cante de 7 minutos y nos está contando una historia, se convierte en un romance. ¿Qué hace Antonio para salvar esto? Porque claro, si tenemos un cante de 4 versos, en el que además se repiten los versos, los tercios, no se cantan los 4 versos nada más, sino que se repite el cuarto 2 veces y el quinto 2 veces, y encima volvemos con la misma temática. Pues hace una cosa que también creo que hasta el momento es inédita, que es que canta estrofas de 6 versos. Canta soleá de 6 versos. Lo podemos ver. Leo alguna. Que tengo yo en mi memoria, primo, que a mis años recordar. A un gitano choramusco y su cante por soleá. Ahí se acabaría una soleá normal. Y ahora le dice, a un gitano choramusco, perdón, que lo repite. Es la siguiente. Cuando yo te conocía a ti, primo, era por la madrugada. Yo me partí mi camisa escuchándote cantar. Ahí acabaría. Y él dice, vaya, es que el cante está dividido en dos partes distintas. Y qué bendición de hora que yo no sabía ni a dónde estaba. Me tomé 4 corrientes y el sentido premedicar. Seguimos, La primera estrofa que hemos escuchado, el primer cante que hemos escuchado, es el cante de Silverio, el cante de Triana de Subir una alta montaña, que eso no tiene nada que ver con el de Charamusco que escuchamos después. Es la soleá petenera con aire apolado. O sea, la soleá hemos hablado y los aficionados saben muy bien a qué nos estamos refiriendo. Curioso estilo que deja Antonio en su última grabación, ya que para él no era un estilo puro, conforme a su pensamiento a lo largo de su vida artística, y además hacerlo que sea Silverio, o sea, su última cante por soleá, que es un cante de Silverio, que él pensaba o decía que era el gran mixtificador
del flamenco. Digamos, él se encontraba en las antípodas de Silverio. Sin embargo, para su cante póstumo, que él sabe perfectamente que es su último disco, y así lo graba, elige Cante por Soleá de Silverio. Entonces, es también bastante relevante. En las siguientes 4 soleares, Antonio canta lo que se conoce como la soleá de Charamusco, conserva los mismos aires de Triana con los que empieza, aunque ya como hemos explicado, el origen o la esencia de la soleá puede que sea jerezana, así como el estilo propio de los cantes que hemos comentado, de Moricho y Marinero. Lo que sí es verdad que Antonio, con ese hilo, ¿no? Con esa expresión que se dice mucho con la creación de Antonio, con un hilillo, con lo que hace es que crea un monumento, un mantel. Sobre esta letra, subieron a esta montaña buscando leña para el fuego, como no la encontraban, vaya a bajar de nuevo. Pues con esta letra, que no está registrada hasta la fecha y que posiblemente escriba Antonio, existen varias interpretaciones. La palabra fuego, montaña, etcétera, se prestan a ella. Yo hago la mía propia. Está claro que cuando Joaquín de la Paula, y esto lo digo porque él tiene escrito, para la presentación de este disco, tiene ya escrito un discurso, que una parte la lee en la segunda presentación que se hace en la Cátedra de Flamencología de Jerez. Una de esas partes, creo que es Paco Vallecillo, no Antonio, lee parte de lo que dice Antonio, y cuando habla de Charamusco es porque cuando Joaquín de la Paula le dice a Antonio que se vaya a Jerez a renovarse con 25 años y que vea que el cante, porque claro, Antonio era de Mairena, conocía los cantes de Mairena, las calas de Carmona, de Brena y Dará, pero no sabía, en aquella época no había la radio como ahora, ni había. Entonces, Joaquín de la Paula manda a Antonio a conocer Jerez, ¿vale? En el año 25, que es cuando él dice que conoce a Charamusco, ¿vale? Este lugar, Jerez, el cante, dice, no es a Charamusco el que busca, sino posiblemente los que busca son los grandes cantadores de esa tierra. Charamusco era un gitano que ni era cantador, que era un aficionado. Entonces, él va a escuchar a un maestro y lo que se trae es el cante de un aficionado, que es una cosa que luego a lo largo de su historia profesional hizo mucho. Entonces, él no encuentra el cante en la alta montaña, sino que allí bajó al valle, donde está el calor, el arte, la pureza, la música que él iba a buscar. La segunda estrofa, con la que nos sorprende el maestro, es quizás un escueto resumen de toda su vida artística en solo 4 versos, de que a la postre será su última soleá grabada. Antonio deja claro, personificando esta vez el Charamusco, que durante toda su carrera artística, su proceso de creación no era otro sino con la esencia, matices o materia prima que subsiste en los cantadores de Andalucía. Elaborar los cantes más hermosos, esto es, cambiar un sombrero viejo por el suyo nuevo. Charamusco, Charamusco, cambiamos nuestro sombrero, tu sombrero estaba roto, mi sombrero estaba roto. Y como cierre, utiliza un terceto, posiblemente encadenado temáticamente con la historia, y a modo de moraleja dándole a esta soleá un sentido romancístico, debido a que esta misma estructura poética, la que se usa en el romance, utilizando una estrofa última como final o moraleja de toda la historia contada y cantada en este caso, poniendo en conexión estos dos cantes, la soleá y el romance, que para Mairena eran tan importantes dentro del frondoso árbol de los palos flamencos. Hasta aquí un breve análisis de este cante, y terminamos escuchando y analizando el cante de la tonal, la última tonal, que es todo un monumento musical, y aquí sí vemos claramente
Serían las 4 de la mañana a levantarte, gitano, levántate y no duermas más. Que vienen los pajaritos, como venían los pajaritos, como cantaba, la Maru jugaba. Como sabéis, ahí no acaba, pero vamos, por ir aligerando. Antonio deja para su último cante grabado el gran espectáculo. Esto es una obra colosal, la enorme traca final. Los estilos nos saltamos. Es importante que tenía 74 años, con una enfermedad cardíaca, y especialmente tras cantar a partir de la tonada de los pajaritos, sube el tono para mantenerlo hasta el último suspiro. A partir de este cante ya es todo arriba. Según los comentarios de los allí presentes, durante la grabación Antonio se echa la mano al pecho y se queja de dolor tras rematar la tonada. Desatendiendo a las recomendaciones médicas, el cantor de Mairena puso su alma y su cuerpo, su vida al completo en el desempeño de esta magna obra, que a la postre lo llevaría a la tumba. Antonio no sabía cantar de otra forma y sobre todo no entendía que se pudiese cantar de otra manera este arte. Sin dejarse el sentido en ello, su concepción artística no lo dejó salir con vida. No iba a engañar a nadie ni a porfiar con el cante, no hay lucha que valga, no era una demostración, simplemente puso lo que él ponía en cada salida, en cada tercio, en cada macho, la vida. Solo que en esta ocasión es su corazón el que no va a soportar el esfuerzo. Las letras de la tonada y su significado vuelven a ser simbólicas y enigmáticas. La temática recurrente y el título es la madrugada. Recordemos que la madrugada y el alba son para el pueblo gitano motivo de adoración y tienen un carácter espiritual. El abordaje al cante lo hace con una letra con referencia a Triana, la huerta del tío Molina, como queriendo situar el cante geográficamente en este sitio, en el lugar de su gestación y de su desarrollo. El segundo tercio, menos consecuente con el resto del texto, el que está más desvinculado y se convierte en una hipérbole al preferir renegar de su ley antes de haber conocido a alguien, afirmación que viniendo del defensor a ultranza del gitanismo es una declaración contra una importancia desmedida, pero no faltan datos para interpretar a quién o qué va dirigido esta letra. Yo quisiera descender del moro y morito haber nacido y renegar yo de mi ley antes de haberte conocido. El tercer cante, el de los pajaritos, entra de lleno ya en el mundo de la madrugada, auténtica protagonista, y hace alusión exactamente a una hora en concreto, las 4. Destacar esta novedosa tonada de la que tanto se había hablado y escrito a lo largo de la historia del flamenco, de su desaparición hasta que, según sus propias palabras, Antonio lo reconstruye y le da a conocer en su última obra. Cante valiente por arriba con una entrada colosal, canta una estrofa de 5 versos que convertirán en un sexteto. La letra
la toma de una soleá presumiblemente antigua y que él mismo grabara con el estilo de las Ilicas en 100 años de cante y canto. Varios son los factores que influyen en la creación de este estilo fraguero, pero sobre todo el conocimiento amplio de viejas músicas y melodías. El resultado no deja indiferente ni al más neófito de los oídos posibles. Las 4 de la mañana, ¿por qué las 4 de la madrugada? Esta era precisamente la hora a la que entonaban los caganchos, los pelados, las tonadas, las grandes cantadores trianeros del final del siglo XIX y principio del XX. Justo después de acabar la fiesta o las actuaciones. Antonio hizo referencia a estas reuniones y las relataba como algo sagrado, como si se tratara de un ritual religioso donde los sumos sacerdotes, los grandes maestros de entonces, alzaban sus almas a la madrugada por mediación de los cantes fragueros, esos cantes gitanos aprendidos en el seno familiar con el sonido del yunque y el martillo, ya que los gitanos durante su historia errante subsistieron gracias, entre otras cosas, al trabajo del gitano. Esta era la concepción de Antonio. Ese parece el momento cumbre de su última obra. Rememora ese acto litúrgico en el ocaso de su vida, como si el mismo gitano, maestro, fraguero, se reconciliara con la historia gitana antes de abandonar este mundo, y lo hace justamente cantando esta tonada perdida en el tiempo y que reconstruye para la oración. Seguidamente utiliza esa letra ya comentada en su puesta altura. Metafóricamente se refiere a esos cantes y esos cantores antiguos como los pájaros que anuncian la madrugada, obligando al pueblo gitano a que se levante. En el siguiente cante, muy unido musicalmente al anterior y semánticamente, según mi interpretación personal, ya que él sí está despierto, como exige el tercio anterior, y reconoce su soledad, hace un recuento de sus pertenencias que simbolizan la alegría, que ahora vamos a ver cuando la letra, y la pureza, bienes espirituales que no le van a abandonar nunca. Como yo estaba solito, sentado en el suelo, esperando que amanecieran las claras del día, yo contemplaba mi camisa rota, que es esa señal de alegría que tienen los gitanos, y mi decló de alegría. El decló es la palabra caló con la que se refieren los gitanos al pañuelo en ese rito que hacen las gitanas antes del casamiento. No hay cosa que tenga más pureza para la concepción de Antonio filosófica y vital que ese pañuelo, relacionándolo con su etnia, relacionando con la pureza, ¿no? Distintos conceptos que llevó al extremo en muchas de las ocasiones. Cuando corren los cerrojos, al alba de un nuevo día, a uno le daban martillos dobles y a otro le están quitando la vida. Y para cerrar, una vida cantadora, artística, investigadora, propulsora, recuperadora, el anuncio de su despedida. De nuevo Antonio se marcha, pero vence. No se siente derrotado por la muerte, todo lo contrario. El silencio que le impone la vida, en su última consecuencia, lo rompe Antonio Cruz García gritando, cantando como si fuera la primera vez, para un nuevo mundo al que va a llegar repleto de libertad, reivindicando esta libertad y alcanzándola después de perseguirla durante toda su vida, durante toda la historia de un pueblo, y que le acompaña precisamente en los últimos momentos para irse cuando se van, como se van los grandes. Una vez que su tarea, la empresa a la que dedicó su vida, está acabada, finalizada, entonces el hombre, Antonio Cruz García, se siente libre. Y aquel que se va diciendo en el silencio: qué grande, qué grande, qué grande es la libertad. No está previsto el ruego de mi pregunta, pero bueno, atendiendo a que Santiago quiera hacer una, Santiago, si se le permite. ¿Vale? Muy breve. Mientras quitamos la música. Venga. He escuchado en YouTube unas palabras del maestro Antonio Medina
referida a la parte de la tonada y el origen, y él dice que yo si tuviera que hacerlo ahora no lo haría como lo había hecho antes, porque ya eso está grabado y queda. Eso me gustaría que los estudiosos de Elena, hombre, porque él le ha dado forma a esa tonada, ¿no? Sí. Y él se arrepiente un poco de haberla estructurado como lo había hecho y que no lo haría así en lo sucesivo si pudiera. No tengo... Bueno, no sé a qué se refiere. Bueno, eso son unas palabras de Antonio Barrera en una entrevista que le hacen. Yo invito al ponente a que lo siga y lo vea, a ver qué hay sobre eso, ¿no? Porque lo que queda es lo que está escrito. Bueno, Antonio, en aquella época, en los festivales de los años 70 y 80, ¿no? Porque el festival también es un formato artístico que pone Antonio y que Antonio es el propio que le va dando forma. Está basado en su forma de entender el flamenco, donde el cantador ocupa un puesto principal y él mismo hace al final de los festivales, se pone de moda y en Mairena a día de hoy se sigue haciendo una ronda de tonada bajo su concepción artística. En esos festivales, en los años 70 y 80, Antonio, pues en muchos de ellos sacaba música que la gente, bueno, pues lo vivían como con un gozo y una felicidad tremenda, porque cuando la afición está en su máximo apogeo, la afición flamenca, estudiosa de flamenca, que miraba las melodías, que sabían de qué provenía cada cante, cada estilo y demás, en aquel momento pues estaban ansiosas de nuevas músicas, y Antonio durante esos años sacó distintas músicas. Y luego él siempre, a cada una de las músicas que sacaba, daba pues una explicación y las conectaba con un concepto y con una forma de entender. Para mí es como cerrar el círculo de una auténtica obra de arte. Una cosa es el sonar bien, el ser gracioso o incluso interpelar a esa emoción en el que en un momento dado alguien te puede herir, y que es muy importante dentro de la música flamenca, pero también creo que la persona que es capaz de reflexionar y poner una obra que esté conectada a la música, a la melodía, la letra, la estructura y los conceptos, me parece una genialidad tremenda en los años 60 y 70 cuando se está creando. De todas formas, como bien dices, intentaré coger ese guante que me echen y intentaré cuando la próxima vez que nos veamos dar alguna respuesta. Muy bien, gracias. Muchas gracias.